y empeora. Versículo 4. De Cristo os desligasteis. En primer lugar dice que la obra de Cristo no te sirve de nada si añades alguna obra, inclusive una obra, solo una cosa como la circuncisión o bautismo o lo que sea. En segundo lugar, por esa única obra te has colocado bajo la ley entera como camino de salvación, te va a aplastar eternamente. En tercer lugar, te has separado o desligado de Cristo. Catargeo. Apá. Significa cortado, separado. Que se te corte esa piel y te vas a cortar. Es algo bastante dramático. Y no ha terminado. De regreso al versículo 4. Ustedes que están buscando ser justificados por la ley de un conjunto de rituales. Así es como normalmente se lee. De la gracia habéis caído. Eso nos puede confundir un poco, nos confunde un poco. Esta es una afirmación simple. De la gracia habéis caído, da la impresión de que perdiste la salvación. Creo que una mejor manera, una mejor traducción sería entender que este término, este verbo aquí, habéis caído, es usado 2 veces en Hechos 27, versículos 26 y 29, de naufragio. De naufragio. De hecho, podría simplemente, sería útil leérselo, llegar al suelo, versículo 26. Naufragio. Naufragamos, versículo 29. La nave naufragó. Lo que le está diciendo es esto. Aplastado en tus obras, más bien, confía en tus obras y habrás destruido la gracia. Habrás hecho naufragio de la gracia. Mark estaba hablando de 1 Timoteo. Esta es una buena ilustración. En el capítulo 1, versículo 18, confío en Timoteo, mi hijo, que pelees la buena batalla. Esta es una pelea, ¿no es cierto, hombres? Es una pelea por la verdad. Pelea la buena batalla de la fe, guarda la fe, ten una buena conciencia, porque algunos, la cual habiendo rechazado algunos, naufragaron en cuanto a la fe. 1 Timoteo 1, 18, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregé a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Tú confías en cualquier obra, y si metes cualquier salvación, la que sea, en la salvación, y has naufragado en la gracia, has chocado en las rocas. Algo bastante serio, el oír que Cristo es inútil para ti, no sirve de nada, que estás bajo la ley entera, estás totalmente separado de Cristo y has naufragado en cuanto a la gracia. Así de devastador es añadir cualquier obra a la fe. Él no ha terminado. Él dice en el versículo 5, esto es importante, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Hasta ahora, Él le ha estado diciendo a ustedes. Comenzamos con nosotros, versículo 1, y después Él se dirigió a aquellas personas que estaban siendo engañadas por las obras, y dice en el versículo 2, ustedes, y después en el versículo 3, todo hombre, y después en el versículo 4, ustedes. Él está hablándole a cualquier persona que ha ido por ese camino. Y después Él regresa
a los santos en el versículo 5, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Lo siguiente que debe ser dicho acerca de personas que inyectan obras al Evangelio es que están excluidos de aquello que buscan. Quedan excluidos de aquello que buscan. Están bajo el yugo de esclavitud. Han hecho que Cristo no les sirva de nada. Es inútil, están bajo obligación a guardar la ley entera o ser condenados. Han sido separados de Cristo. Hicieron naufragio en cuanto a la gracia y nunca alcanzarán la justicia que buscan. Pierdes aquello que por lo que te estás esforzando conseguir. Porque Pablo dijo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano se justificará. Entonces está en contraste a ustedes del sistema legalista, y aquí en nosotros el sistema legalista. Ustedes están en el sistema legalista, pero nosotros somos los creyentes verdaderos. Nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe y no hacemos obras para alcanzar la justicia, sino que esperamos la justicia. Ahora aquí no está hablando de justicia imputada, acreditada en nuestra cuenta por Dios. Está hablando de la justicia en sí que será dada en el futuro. Yo no me esfuerzo por ganar la justicia, no me esfuerzo por alcanzar la justicia imputada, escúcheme, y no me esfuerzo por alcanzar la justicia futura. La espero. No me la puedo ganar. La justicia final es la glorificación. Y espero con esperanza, tenemos esperanza. Aquellas personas que vienen a través de las obras no tienen esperanza. El Espíritu, por la fe, esperamos, aguardamos esperanza, justicia. Todo está ahí. Por el Espíritu, por fe, aguardamos la esperanza de la justicia. Y de nuevo, no esa justicia acreditada a nuestra cuenta, sino esa justicia concedida, otorgada a nosotros, que nos hace tan justos como Cristo en la gloria. Lo resume en el versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La circuncisión no sirve de nada, es irrelevante. Absolutamente irrelevante. Alguien podría decir, bueno, la fe, ¿eso es todo? No. La fe obra por el amor. Actúa por el amor. Si eres un creyente verdadero, la fe que el Señor te dio, de la que está hablando Steve, es una fe poderosa, es una fe que permanece, es una fe que nunca muere, es una fe que produce obras a través del amor. No por temor, no por la ley, sino por el amor. Eso es suficiente para otra discusión. Pero esa es la presentación de apertura en contra de la doctrina falsa. Y es devastadora. Es devastadora. Simplemente decir creo en Cristo, creo en su deidad, creo en su nacimiento virginal, creo en su vida sin pecado, creo en su muerte, creo en su resurrección, creo en su ascensión, creo en su exaltación, creo todo eso, pero también creo que no puedo ser salvo sin el bautismo. O la bondad moral, o la compasión, o la filantropía. Y acabas de
entrar en una categoría en la que no importa lo que digas que crees del Cristo, es inútil para ti. Estás bajo obligación a guardar toda la ley. Estás apartado de Cristo, has hecho naufragio de la gracia y no tienes esperanza de justicia. Tú le debes eso a alguien que cree que sus obras son parte de su salvación. No les vas a decir si están esperando en sus rituales, si están confiando en sus obras, en sus rituales. ¿Acaso vas a abrazarlos y decirles, vas a abrazar al Papa y decirles mi hermano? De la naturaleza de la doctrina falsa con respecto a lo que hace, pasa los falsos maestros, comenzando en el versículo 7. En primer lugar, la falsa doctrina, en segundo lugar, los falsos maestros. Él comienza en el versículo 7 con la pregunta retórica: vosotros corríais bien, como congregación, iban bien, habiendo comenzado en el Espíritu. ¿Quién os estorbó? Claro, lo primero que le preocupa, parte que era de esa congregación que todavía no habían venido a Cristo, lo que le preocupa en particular es la gente en la congregación que son creyentes, que ahora están confundidos acerca del mensaje. Y yo diría, esa es la razón por la que lo dije el miércoles, la mayoría de los cristianos en la mayoría de las iglesias están engañados. Están engañados acerca de este punto del Evangelio. Entonces, él deja la doctrina y ataca a los promotores de este error mortal. Él hace varias afirmaciones. Número 1, estorban la verdad. Vosotros corréis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? La metáfora de una carrera, comenzaron a correr bien, lo cual de nuevo es un patrón general de las iglesias de Gálatas. Vienen los falsos maestros y comienzan a estorbar. Comienzan a interrumpir. Atacan la autoridad apostólica, atacan el Evangelio de la gracia, atacan la singularidad de la fe. Eso es lo que hacen. Los estorban para no obedecer la verdad. Los falsos maestros los estorban para no obedecer la verdad. Él está hablando aquí de la verdad del Evangelio. Es aterrador pensar que la mayoría de los protestantes a quienes se les hizo una encuesta creen que son salvos por fe más obras. Eso quiere decir que la mayoría de los protestantes están predicando un evangelio diferente y el que lo predica está ¿qué? Es anatema. En segundo lugar, los falsos maestros no son de Dios. Versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Cada vez que ves llama en las epístolas es siempre el llamado eficaz. Solo en los evangelios es el llamado general. Esto no viene ustedes del Dios que los llamó de manera eficaz a la salvación. Esto está asumiendo que los creyentes verdaderos de hecho pueden confundirse en el evangelio. Aquellos que han sido eficazmente llamados y salvos pueden perder su sentido de entendimiento del evangelio en el que creyeron y por el que fueron salvos. Hay muchos predicadores que son cristianos verdaderos y fueron salvados al creer en el evangelio verdadero, pero están abrazando al evangelios falsos. Esto no vino de Dios. Es claro en el evangelio. Esto no vino del Dios quien es claro en el evangelio, el Dios que llama. Simplemente un recordatorio de que el hecho mismo de que eres salvo es debido a la bondad y gracia soberana de Dios, y ustedes les deben integridad, la integridad de su evangelio que salva, y le deben
la valentía de ser fiel al mismo. Es imposible dejar el Evangelio puro y no dejar al Dios que te llamó. En tercer lugar, los falsos maestros, dice él, contaminan a la iglesia. Versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Un proverbio algo conocido, ¿verdad? Usado varias veces en el Nuevo Testamento. Un poco de levadura es una influencia que permea. La levadura apunta a una influencia que permea. Normalmente representa algo que es malo. Una influencia mala que permea. Si tienes en una asociación de pastores a gente que cree que la Iglesia Católica Romana está bien, inclusive los mormones están bien, quizás inclusive gente en una iglesia liberal o episcopal que creen que las obras buenas los van a llevar al cielo, y los abrazas, los aceptas, has traído contaminación a esa esfera en la que tú los aceptas. Los falsos maestros contaminan. Es inescapable entender de nuevo las palabras aquí. Hay de aquellos en Judas 11, son arrecifes escondidos en vuestros agapes cuando están ahí con ustedes, se incrustan en la iglesia. Son nubes en agua, llevados por vientos, doblemente muertos. Son olas del mar, son estrellas errantes para quienes la oscuridad profunda está reservada para siempre. Los falsos maestros en la iglesia son muy eficaces. Son muy eficaces. Son descritos, regresen a 2 de Pedro, en el capítulo 2, pasaje paralelo. 2 de Pedro 2, son como animales irracionales, criaturas sin instinto, calumniando en donde no tienen conocimiento y terminarán como la destrucción de esas criaturas siendo destruidas. Son manchas, versículo 13, manchas deleitándose ahí, conforme están ahí, con ojos llenos de adulterio, nunca se sacian de pecar, están buscando seducir a las almas inconstantes y a la gente avara y los seducen, les ofrecen, por cierto, libertad, les ofrecen libertad. Necesitan ser desenmascarados. Su peligro es mortal. Entonces, Pablo está diciendo, tienen que entender el peligro de estos falsos maestros. Ahí en el versículo 10 él añade, van a enfrentar juicio. Están bajo juicio. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, le está diciendo a los creyentes, que no pensaréis de otro modo. Miren, no estoy diciendo que van a perder su salvación, pero también tengo la confianza de que al final ustedes no van a aferrarse a este engaño. No se van a aferrar. No creo que van a hacer eso. Pero más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Si eres un creyente verdadero, él dice, yo creo que el Espíritu Santo te va a rescatar de esto. Entonces, estorban la verdad, se rebelan contra Dios, contaminan a la iglesia, terminan en juicio. Y apurándonos un poco, la quinta característica, persiguen a los maestros verdaderos, versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía?
En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Este es un versículo interesante. Los judaizantes me están persiguiendo a mí, pero en un giro raro, él dice, si yo aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Esta es una especie de paradoja. Lo que obviamente estaba pasando es que algunos de los judaizantes estaban diciendo, oh, mira, Pablo no tiene problemas con la circuncisión. Él se circuncidó a sí mismo y circuncidó ¿a quién? A Timoteo, Hechos 16:3. Pablo está jugando con ustedes. Conocemos la historia de la circuncisión de Timoteo. Lo hizo porque tenía a su madre que era judía, y no lo hizo para buscar que Timoteo fuera salvo, sino para que pudiera entrar a la sinagoga. De otra manera, tenías que quedarte afuera. Pero ellos estaban torciendo inclusive eso, pero aún así no fue suficiente para dejar que persiguieran a Pablo. Los falsos maestros se defienden a sí mismos al, en cierta manera, tratar de atacar de manera clara y desacreditar a los maestros verdaderos. Es un juego que tienen que jugar. Entonces Pablo ha hablado con tal claridad, con tal franqueza, con palabras tan directas, que no hay nada como el último versículo, versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Qué? Se mutilasen o se castrasen. ¿Qué? ¿Ignoran la cruz? ¿Están persiguiendo a aquellos que predican la cruz? Me gustaría que se castraran a sí mismos. He oído de oraciones imprecatorias, pero esta es bastante seria. La cruz es tan ofensiva porque no deja lugar para las obras, ¿verdad? ¿Qué es lo que le está diciendo aquí? Galacia estaba cerca de Frigia, y en Frigia la gran adoración de esa parte del mundo era la adoración de Cibeles, y era la práctica de los sacerdotes y adoradores muy devotos de Cibeles castrarse a sí mismos. Eran eunucos. Pablo no está deseando que enfrenten algún tipo de herida física dolorosa. Él simplemente está diciendo esto. Si ustedes creen que la circuncisión es necesaria para la salvación, ¿por qué no van a fondo, cumplen con todo y simplemente hacen lo mismo que los paganos y se castran? ¿Por qué no simplemente llegan al punto de volverse un sacerdote pagano? Son un pagano. Son unos paganos. Eso es sorprendente. Si nosotros, caballeros, no despertamos ante la corrupción del Evangelio, esto va a empeorar y empeorar y empeorar. Tenemos que llamarlo por lo que es. No importa cómo lo llamen, no importa con qué frecuencia oigas el nombre de Dios, de Jesús, es paganismo. Más vale que se castren mejor y se vuelvan sacerdotes paganos. Yo no puedo imaginarme cómo sacudió a los Gálatas, a las congregaciones de Galacia, ahí en Listra y Derbe. Estas condenaciones no son para ateos impíos, no son para agnósticos inmorales, son para supuestos cristianos que corrompen el Evangelio.
Ustedes son aquí. Ustedes son para la santificación. Ustedes deben buscar santificar a el pueblo y proteger el Evangelio.